la solución del problema que les propuse en la clase. Acá está, les subo la resolución también. El problema, para recordar un poco, se trataba de una bala que pegaba con una piedra. El problema 7, lo que decía es que esta bala salía con 300 metros por segundo, pero en el problema que les propuse, esta velocidad va a ser una incógnita, la dirección y el sentido el mismo, pero con una velocidad incógnita, pero con el agregado de que se conserva la energía. La pregunta que había surgido de la pregunta de Ariane era si esto era posible, eh, que esta geometría, que esto suceda, es decir, que la bala se vaya hacia abajo y que la otra partícula se vaya en diagonal, era posible cuando se conservaba la energía. En el problema 7 vimos que no se conservaba la energía, acá está, no se conservaba la energía y la variación de energía nos había dado menos 201,6 joules, ¿no? Este era el resultado que habíamos obtenido de la variación de energía, la suma de energía cinética final, menos la suma de energía cinética inicial. Se perdían 201 joules. Bueno, entonces, veamos el problema. Hicimos que sea un choque perfectamente plástico y se perdieron ahí 390 joules, casi 389,4 joules. Y ahora el problema que les había propuesto y que les he dejado como ejercicio es la masa, la misma bala, con la misma masa que incidía sobre la misma piedra, pero ahora se rebotaba con una velocidad desconocida, en forma vertical la misma, con un ángulo de 90 grados respecto al incidente, y después teníamos la piedra rebotando hacia arriba. El agregado es que habíamos pedido que sea un choque elástico, es decir, que la suma de las energías cinéticas final sea igual a la suma de energía cinética inicial. Bueno, la pregunta es la misma. ¿Se conserva un momento lineal? Eso es independiente de la energía. Puede conservarse una energía y la pregunta es si se conserva un aumento lineal. Que se conserve una energía tiene que ver con el trabajo de las fuerzas internas. En la conservación del momento lineal siempre las fuerzas internas se cancelan, se van, y lo que influye en la conservación del momento lineal es si hay fuerzas externas o no. Y como no hay fuerzas externas en el plano horizontal, entonces se conserva el momento lineal en este plano horizontal. En el plano vertical la suma de fuerzas vale cero, así que el momento vale cero, inicial y final valen cero, también se conservaría, pero no nos interesa. Podría no conservarse, no es el caso. Entonces, a ver qué tenemos. Nuestra masa, acá hice las cuentas antes de grabar el video, así no me perdí tiempo con eso, ustedes las pueden revisar. Tenemos la masa que choca, digo, bueno, le pongo el signo y dejo el módulo ahí, menos b, la velocidad de b en p, y tenemos la velocidad de p en x y en y para la piedra, para la bala que se va hacia abajo. Bueno, esto nos da, para la conservación del momento en X, tenemos los 450 metros por segundo por la masa de la bala, tiene que ser igual a la masa de la piedra por la velocidad P en X. Esto nos da un resultado que es igual al problema anterior, el problema 7. La velocidad P en X nos da 12 metros por segundo. Hacen la cuenta. Y para en Y, para la conservación del momento en Y, tenemos que inicialmente 0, no hay, fíjense que la bala va en X, esta bala va en X, no hay momento inicial en X, y en Y vale 0, no hay momento inicial en Y vale 0, y la suma del momento inicial final para la bala y final para la piedra tienen que ser iguales. De acá llegamos a una relación. Nos queda una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Lo máximo que podemos obtener es una relación entre la velocidad de la partícula en y la velocidad de la bala en I, que despejan de ahí y les queda, el kilogramo con el kilogramo se les va, y queda 0,04 por la velocidad de la bala, y es la velocidad de la partícula en I. Queda una relación, ¿no? Despejan de ahí. Pero ahora además tenemos que la energía del sistema se conserva. Si planteamos la conservación de la energía inicial es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto habíamos calculado, nos había dado 405 joules, ya habíamos hecho la cuenta. Y esta es la suma de la energía cinética de la bala final, que no conocemos su velocidad final, y la velocidad de la piedra final, que tiene una componente x y una componente y, su velocidad. Y acá tenemos que poner la suma al cuadrado, es decir, el módulo al cuadrado de la velocidad. Bueno, haciendo la cuenta, distribuimos, bueno, nos queda
hacemos un poquito la cuenta, distribuimos acá y nos queda que si, bueno, agrupamos las velocidades al cuadrado, fíjense que esto nos da una 7,2 joules, esta distributiva acá, esta para acá. Si sumamos estas dos cosas, este 0,05 por 0,04 me dio 0,0008 kilogramos. Fíjense, revisen las cuentas, por favor. Y haciendo esta cuenta, me quedó que la velocidad en B es 430, la velocidad de la bala en I me dio 437,3 metros por segundo. Y con eso podemos calcular, no la puse, podemos calcular la velocidad de la partícula en I, que sabemos que la velocidad de la partícula en I es 0,04 por eso. Es decir, la velocidad de la piedra en I es 0,04 por 437,3 metros por segundo. Se hacen la cuenta. Estoy manteniendo 4 cifras significativas en toda la cuenta. Me da 17,49 metros por segundo. 4 cifras significativas. 17,49 metros por segundo. Y bueno, y esto resuelve. Entonces, es posible que se conserve la energía, esa era una de las preguntas. Es posible que esta geometría de choque, es decir, que un choque, una de las partículas se vaya, que venía en X, termine yéndose en Y y la otra en diagonal, y que se conserve la energía, y la respuesta es sí. Y tenemos todas las combinaciones posibles, porque en el caso del problema 7, teníamos la velocidad final para la bala, que era de 300 metros por segundo. En este caso nos dio, para que se conserve, tiene que ser 437, tiene que ser mucho más grande, mucho más grande, tiene que ser más grande, y obtenemos una velocidad parecida. En el caso del problema 7 nos había dado la velocidad de la partícula lineal, nos había dado 18, ahora es 17,49, así que estábamos cerca de la conservación de la energía. Fíjense que, bueno, cerca. Sí, en el sentido de que la velocidad es parecida, pero ahora si hacen la cuenta y ponen la energía cinética final menos la energía cinética inicial, les va a dar 0, y antes no nos daba 0. Si volvemos al problema, nos daba bastante menos 201. ¿Sí? Esa pequeña variación hizo que en la velocidad hace que la energía que se pierda pase a ser 201 joules, cuando ahora no se pierde la energía. Bueno, buen fin de semana.